Buenas noches, Marcelo Insaurralde, Adriana Bulgeroni, te saludamos para Norte Grande Federal. Buenas noches, Marcelo, buenas noches, Adriana, y por supuesto buenas noches a toda la teleaudiencia. Un gusto saludarlos. Marcelo, te mando un gran abrazo, amigo. Sí, efectivamente, bueno, los estoy escuchando y seguí atentamente la introducción que ustedes hacían al respecto. Puedo decirte que esto ha sido o significa un reconocimiento que desde hace muchísimo tiempo venía peleando estas camaradas de la Fuerza Aérea, que durante todo el conflicto de las Islas Malvinas, a partir de que comenzó básicamente la guerra, que fueron las luchas a partir del 1 de mayo, ellas comenzaban a recibir los contingentes bastante importantes de heridos que venían desde las Islas Malvinas hacia el continente en distintos vuelos y tenían como destino final Comodoro Rivadavia. Allí la Fuerza Aérea tenía desplegado un hospital reubicable, un sistema que las Fuerzas Armadas tienen desde hace muchos años, donde la Fuerza Aérea es pionera en esto. Y allí estas 14 enfermeras, que eran enfermeras militares y algunas civiles, recibían y por supuesto atendían con esta atención primaria que necesitaban los combatientes que venían heridos del continente. Así que bueno, un reconocimiento merecido, por supuesto, un reconocimiento que costó muchísimo. Sabés, Marcelo, que Adriana, que las leyes muchas veces son ambiguas cuando se promulgan. Habida cuenta que las leyes se fueron haciendo en definitiva a partir de que terminó la guerra y por una cuestión de necesidades que fueron apareciendo con el paso del tiempo. Por suerte, bueno, ahora hay un reconocimiento merecido, por supuesto, y seguramente seguirán trabajando. Hoy 3 de ellas están reconocidas y quedan todavía 11 por recibir ese reconocimiento. Y por supuesto, no solamente esas, sino que en todas las confederaciones, asociaciones y demás trabajan denodadamente para que esta justicia que están buscando, por supuesto, la puedan conseguir lo más rápido posible. Esteban, la primera pregunta, bueno, me la respondiste recién y es por qué costó tanto este reconocimiento, pero me parece que esto es como un primer paso, una puerta que se abre justamente para facilitar el trabajo a otras personas que están luchando también por tener esos derechos que tanto está costando. Sí, efectivamente, bueno, este primer paso naturalmente sentó un precedente y naturalmente a partir de allí va a ser mucho más fácil. Pasó mucho tiempo en cuanto al reconocimiento porque las leyes originalmente establecían el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y el Teatro de Operaciones Malvinas. Es decir, una nuclea a los veteranos de guerra, que en este caso involucra a estas señoras que han estado atendiendo a los heridos, y el Teatro de Operaciones Malvinas, que involucra a quienes hemos estado en la isla en lucha efectiva, digamos, con el enemigo. En ese contexto es que seguramente entiendo que la justicia ha tenido una serie de, vamos a llamarlo, vueltas, para poder alcanzar esta justicia que tanto están buscando. Pero bueno, hoy se ha sentado un precedente y esto naturalmente les va a significar a las personas que quedan que puedan alcanzar este merecido reconocimiento, pero yo creo que el tema de haber tardado mucho tiempo responde a que cuando se promulgaron las primeras leyes estaba vinculado con el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y el Teatro de Operaciones Malvinas. ¿Alguna vez pudiste hablar, Esteban, con estas mujeres que buscan, o sea, 3, como dijiste vos, lograron este reconocimiento? Creo que me hablaste de 11 más que el Estado debería reconocer y la historia le está debiendo este reconocimiento. ¿Pudiste hablar con ellas? Después me voy a meter en lo que es en primera persona de lo que te tocó vivir a vos justamente en Malvinas con ellas, pero ¿pudiste hablar en este tiempo con alguna de estas mujeres? No, Marcelo, no he tenido oportunidad. Ellas han pedido la baja inmediatamente después de volver de Malvinas, la mayoría, y naturalmente regresaron a sus respectivas provincias y desde allí, bueno, han venido con esta lucha silenciosa. Las he cruzado hace un par de años en el Congreso, porque bueno, fueron reconocidas ya como veteranos de guerra en algún momento, con su correspondiente medalla y demás,
que viene desde el año 1990, que recibimos todos a través del Congreso de la Nación. Pero bueno, a ellos les costó un poco, y hemos tenido alguna vez, nos hemos cruzado en el Congreso, y fue la única vez que tuvimos oportunidad de hablar un poquito, porque bueno, por la cantidad de personas que había, y además porque se trataba de una ceremonia protocolar, bueno, cada uno iba para el lugar que nos habían asignado, y en consecuencia era un poco difícil, pero bueno, más allá del saludo y del abrazo fraternal que habitualmente nos damos todos los que hemos vivido el trauma de la guerra, después de esa oportunidad, bueno, no las he vuelto a ver. Sí sabía de sus luchas y de cómo están y demás, a través de el contacto que a veces uno tiene utilizando las redes sociales, ¿no? Pero personalmente no hace muchos años que no nos vemos. Esteban, mientras te escuchaba pensaba, ¿no?, lo lindo que sería que ellas puedan contar sus memorias, que ellas puedan escribirlo, que puedan plasmarlo, porque no es lo mismo para una mujer haber estado en vivo y en directo en un momento tan difícil, ayudando, siendo, bueno, estando en la primera línea de batalla en el combate y colaborando. Para una mujer es mucho más difícil en todos los aspectos, y lo importante que sería que ellas puedan contar sus historias, que todo el mundo pueda conocerlos. Recién decías que hace mucho no tenés contacto con ellas, y la verdad que sería como un paso grande poder encontrarlas a todas y que puedan plasmar lo que vivieron, que me imagino es muy valioso, y reitero, para una mujer es mucho más difícil que para un hombre estar en esa situación. Sí, naturalmente que sí, más allá de que por ahí el terreno en el que se desenvolvieron no era por ahí tan difícil, pero el trauma que genera recibir a heridos, chicos muy jovencitos que ellas recibían, por supuesto que eso les va a quedar hasta el final de sus días, como nos ha quedado todo en las distintas consecuencias que de alguna manera deja la guerra. Afortunadamente apareció en escena no hace mucho un cineasta que se llama Federico Strifezzo. Él hizo un documental, él dirigió un documental que se llama Nosotras también estuvimos, y este documental básicamente tiene el testimonio de ellas, y de alguna manera vuelcan un poco o cuentan sus vivencias e ilustran un poco lo que vivieron durante esa época. Afortunadamente, esto permite de alguna manera que se pueda llegar a muchísimos lugares, y fundamentalmente que las personas lo puedan ver. De hecho, el canal estatal y además el canal Encuentro, y hay otros canales que se han tomado este documental para poder proyectarlo, y esto realmente contribuye muchísimo para que se pueda conocer de alguna manera lo que vivieron estas mujeres siendo muy jovencitas, porque recordemos que eran enfermeras profesionales, en consecuencia estaban por ahí un poquitito más grandes que los chicos que estaban en la guerra, pero estaban entre los 22 y 26 años nomás, es decir, que muy, muy jóvenes. Vivir realmente las consecuencias y fundamentalmente el trauma que genera las acciones de guerra, por supuesto que no tengo ninguna duda de que fue muy, muy difícil para ellas poder vivirlo. Bueno, eso te iba a preguntar, porque sí, el documental que hablas es el que se estrenó el año pasado, para el 1 de abril, el año 2022. Correcto. Mujeres de la Guerra de Malvinas se llama el documental, y ahí habla justamente de estas 11 mujeres. Esteban, a vos te tocó te tocó un rol muy activo como excombatiente, ¿no?, como combatiente en Malvinas, pero cuando se pisaba suelo argentino, cuando alguien llegaba herido justamente de Malvinas, era el rol de ellas. Algunas eran diplomáticas, muchas de ellas eran enfermeras, pero más allá de curar las heridas, ¿qué te enteraste? ¿Qué pudiste saber por camaradas tuyos, por amigos tuyos? Porque hablaban mucho de la contención, ¿no?, de lo emocional. Vos siempre hablás del trauma que dejó la guerra, y digo, en lo inmediato, ¿qué sabías vos del trabajo de estas mujeres? Bueno, el hecho de ser profesionales de la sanidad, por ese entonces, naturalmente traían consigo el conocimiento de más allá de la atención primaria de salud que debían recibir los heridos, naturalmente que conocían cuáles eran los primeros pasos vinculados directamente con la contención, habida cuenta que los jóvenes que venían heridos, jóvenes y no tan jóvenes, lo primero que se necesita es la contención. No importa de quién, porque la realidad es que uno llega, y esto creo que nos ha pasado a todos,
llegamos y necesitábamos eso, que alguien nos contuviera, algunos por sus heridas que traían, otros de alguna manera para poder canalizar ese dolor, esa angustia que traíamos. Lamentablemente a nosotros nos ha significado una lucha que hasta el día de hoy la llevamos, y que está vinculado directamente con eso, con la falta de contención, con la falta de atención, básicamente con un abandono sistemático que ha tenido no solamente el gobierno de facto que estaba por ese entonces, sino que después, con el paso del tiempo, los distintos gobiernos tampoco han tenido una voluntad política muy profunda para la contención de los excombatientes. Por suerte, en los últimos años, a partir del trabajo denodado que llevan las distintas, la federación, las distintas asociaciones, los centros excombatientes y demás, donde estamos todos, donde se nos nuclean a todos, desde allí vamos trabajando para tratar mínimamente de ir consiguiendo cosas, y por suerte en los últimos tiempos, bueno, se fue dando, donde hoy, bueno, hay un poco de atención o de contención desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico. Recordemos, Marcelo y Adriana, que el número de fallecidos posguerra quintuplica la cantidad de muertos, yo creo que más del quíntuple de muertos respecto de lo que fue el conflicto de Malvinas. Y todas esas, o una gran mayoría de esas muertes están vinculadas con un alto índice de suicidio, de una caída profunda en la drogadicción, en el alcoholismo, todas cosas que naturalmente, si no se tiene una atención adecuada o una contención adecuada, las personas están expuestas a sufrir este tipo de cosas. Por suerte hoy, dentro de todo, nos vamos acomodando. Existen en casi todas las provincias centros asistenciales que tienen una parte que está destinada para la atención de los excombatientes. Y esto, bueno, tuvo que pasar más de 30 años para poder conseguir. Así que, bueno, realmente fue una lucha bastante importante para nosotros. Esteban, te mandamos un abrazo grande, gracias por esta comunicación y bueno, que la vida nos encuentre siempre. Abrazo enorme. Seguramente, Marcelo. Gran abrazo, Marcelo, Adriana, gracias siempre y atento para lo que necesiten. Buenas noches. Buenas noches. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.